Hermanas, hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder continuar compartiendo con ustedes, aun cuando sea de esta manera virtual. Quiero continuar con esta reflexión, serie de reflexiones, yo la llamaría así, sobre la experiencia de Israel en el desierto, en particular en el libro de Números. Y irónicamente, esta era eh, un ministerio de carácter de clausura. Me había comprometido con mis hermanos a 3 martes, pero no obstante me dio la oportunidad de ampliar uno, así que el próximo martes, gracias a Dios, voy a seguir con ustedes, pero me habría gustado cambiar el orden y que este fuese el mensaje con el cual cerraríamos la experiencia del desierto, pero no importa. Eh, hasta, hasta este momento la experiencia del desierto de alguna manera tiene una doble cara en el cual el pueblo se muestra como una generación que es liberada de manera portentosa por la mano de Dios, fracasa en la prueba, el desierto es un espacio y un escenario de prueba, fracasa en esa prueba y no logra entrar a la tierra prometida. En ese sentido, y en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, esa experiencia se recupera como una lección más básicamente en negativo. Nosotros lo sabemos, hay lecciones que uno aprende para bien o para mal, hay ejemplos y antiejemplos. En el caso del pueblo de Israel y su experiencia en el desierto, narrada con lujo de detalle en el libro de Números, se trataría para los escritores del Nuevo Testamento de un antimodelo. Ustedes, hermanos, cuídense de no ser como ellos. Esa es la admonición, por ejemplo, de Pablo en 1 Corintios 10 o la admonición de el autor a los Hebreos en Hebreos el capítulo 3, que fueron pasajes que hemos estado meditando y reflexionando. No obstante, el viaje de Israel en el desierto no es un viaje en solitario, es un viaje acompañado por la presencia permanente y persistente de Dios. Así como de alguna manera el desierto revela lo que hay en el corazón del pueblo, Moisés en Deuteronomio va a decir exactamente eso. La experiencia del desierto es para probar qué es lo que hay en tu corazón. De manera paralela, la experiencia del desierto revela también el carácter de Dios, revela cómo es Dios. En el desierto, en ese sentido, tenemos dos lecciones. Podemos aprender de cómo un pueblo fracasa después de haber sido liberado y no logra entrar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo aprendemos sobre cómo el carácter de Dios se revela en el libro de Números. Son dos lecciones que podríamos aprender. De alguna manera, una negativa, que siempre va a servir o debería servirnos como una lección permanente, y lo otro como un aprendizaje que nos debería deleitar al considerar una vez más el carácter de Dios desplegado en el desierto pese al fracaso de esa generación. Habíamos dicho que esa experiencia del desierto, a modo de resumen, estoy haciendo una especie de resumen de lo que hemos visto en estos últimos 2 martes para aquellos que tal vez nos acompañan por primera vez. Tomamos la experiencia del desierto, esos 40 años, como una experiencia formativa que es clave, que es crucial en la historia del pueblo de Israel. Es clave porque los salmos y los profetas lo recuperan como una lección en negativo de cómo esa generación fracasó en su travesía para llegar a la tierra prometida. Y es una experiencia que también está recogida por los autores del Nuevo Testamento. Digamos, este registro quedó para nuestro propio provecho, para nuestra lección. En ese sentido es una experiencia útil. Habíamos aprendido también que el desierto no es el fin de la historia. El desierto está puesto, y literalmente está puesto, como un paréntesis entre la experiencia del éxodo, la liberación, y la experiencia que se va a narrar particularmente en Deuteronomio y en el libro de Jueces. La historia no termina en Números, la historia termina con el pueblo ingresando a Canaán. Es un paréntesis desagradable, pero un paréntesis necesario, porque en el desierto el pueblo va a aprender del carácter de Dios y el corazón del pueblo va a ser testeado. De alguna manera ese aprendizaje de cómo es Dios y cómo debe comportarse el pueblo de Dios a la altura de su posición, a la altura de un Dios que se proclama santo, solo es posible ser examinada en el marco del desierto como experiencia de privación. Insistiría en esa dimensión, hermanos y hermanas. El desierto, como lección,
tiene que ver con privación, cómo reaccionan nuestros corazones en escenarios de presión, de privación. Revelan lo que realmente hay en nuestros corazones. Y por eso podemos volver y aprender una y otra vez, porque nosotros, y este también había sido una de las lecciones, no somos muy distintos a ellos. También podemos, como en la primera lección que vimos, albergar esa nostalgia por el mundo, ese deseo de volver a la esclavitud de Egipto, también como el pueblo, pese a haber visto la mano soberana de Dios obrando a través de 1000 señales y portentos, tener un corazón incrédulo que se va endureciendo progresivamente. También hemos visto que a pesar de estas lecciones negativas, el desierto, y este es el punto, y ahora comenzamos la, la reflexión del día de hoy, el desierto revela paradójicamente el carácter de Dios. Y digo paradójico porque el desierto para esa generación, uno dice, esta generación es un verdadero desastre, como fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, pero Dios no responde como uno tal vez respondería en ese escenario. El desierto, y esta es la lección fundamental, demuestra y pone en evidencia la gracia de Dios, el carácter de Dios revelado en el desierto. El desierto, hermanos, y el libro de Números es muy importante porque desde el capítulo 1 al 10, antes de que el pueblo comience la travesía por el desierto, hay toda una serie de lujos de detalles, de preparativos, de reglamentación que van probando un punto que es crucial, que el desierto es también el lugar de la presencia de Dios. Es una presencia permanente, y este es un aspecto muy importante, desde aquel deseo de Moisés de decir, y si tu presencia no es contigo, con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Es una presencia permanente. No es una especie de visión de teofanía. Teofanía quiere decir una aparición circunstancial de Dios como un destello, como un flash, y que desaparece. Es una habitación y una presencia permanente con el pueblo. Los acompaña durante toda la travesía, desde la liberación de Egipto hasta la entrada en Canaán. La presencia de Dios es permanente. Es una presencia, y eso también lo prueba particularmente el libro de Levítico, pero los primeros capítulos de Números también, que es una presencia caracterizada por la santidad. La presencia de Dios es permanente, pero también es una presencia santa. El libro de Levítico trata y aborda ese tema con lujo de detalle, pero Números no es indiferente respecto a ese punto. También lo va a remarcar particularmente en sus primeros 10 capítulos y después cuando remarque a través de legislaciones y leyes que van a venir a aparecer de manera eh, intercalada en la narración de los episodios, reglamentaciones sobre la pureza. Eso tiene que ver con cómo el desierto y la presencia de Dios en el desierto incide en esta imagen de que es una presencia, pero no cualquier tipo de presencia. Es una presencia santa que no tolera el pecado en su presencia. Al mismo tiempo, y esto es un aspecto notable, es una presencia que no es imaginada, que no es una alucinación, sino que es una presencia visible, es una presencia real, de manera portentosa, como nube en el día. Ahí parece una especie de ilustración de cómo podría haberse visto la nube en el día, pero también como una columna de fuego en la noche. Es una presencia visible. Y sobre todo, y esto es muy interesante, en los primeros 10 capítulos del libro de Números, que es una presencia central. Central no solamente respecto a que es lo más importante del libro de Números, sino que incluso en la disposición del campamento, la disposición de las tiendas de campañas de todas las tribus, giran y se ordenan circularmente en torno al tabernáculo como el lugar de la presencia permanente, visible y santa de Dios. El campamento, Números capítulo 1 al capítulo 10, narra cómo se ordena el campamento en el desierto antes de emprender la ruta hacia Canaán. Y las disposiciones demuestran un punto que no es aleatorio, no es azaroso, es que Dios está en medio del desierto, en medio de su pueblo. Las 12 tribus están ordenadas, articuladas, no, como diríamos un buen chileno, a la que te criaste, en desorden, sino con un orden, y ese orden está articulado teniendo a la presencia de Dios como el eje central. Dios
está en el pueblo, pero es lo más importante de ese pueblo. Es el pueblo de Dios porque Él va en medio, liderando. Esa sería una de las primeras cosas que podríamos aprender del carácter de Dios. Dios está presente en el desierto. El desierto no es un peregrinaje en solitario, es un peregrinaje acompañado por Dios. Otras tres cosas muy importantes que se van a poner en evidencia en el libro de Números respecto a cómo Dios va revelando su carácter y su actuación en medio del pueblo. Dios revela su carácter a través de sus leyes, a través de lo que Él dice respecto de Él. Sus nombres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento son un buen indicador de las manifestaciones de la identidad de Dios. Cada nombre tiene un significado muy profundo de Dios, pero también Dios es un Dios que se revela a través de sus hechos, a través de sus actos. Sus actos van reflejando cuál es el carácter de Dios, cuál es su identidad profunda. Y que Él además quiere revelarla. No es un secreto arcano resguardado solo para iniciados, sino que Dios decide revelar abiertamente a su pueblo cuál es su identidad y cómo esa identidad se expresa a través de sus obras. Lo primero, esto es lo primero que me gustaría señalar, es que Dios provee al pueblo en el desierto su compañía, actuando como aquel que provee de dirección en un escenario, llamémoslo así, sin referencias. Insistiría que no es que Dios liberte al pueblo de la tiranía de Egipto y después lo deje a su arbitrio, lo abandone. Dios no es un Dios que liberta para luego abandonar, hermano. Y esa sería una buena enseñanza. Dios no te saca de la esclavitud de Egipto y después te abandona. Te deja sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de tutela. Dios te encamina hacia la promesa, hacia la libertad. Dios te guía. Dios es un Dios que guía, que ofrece dirección, que ofrece sentido. En un escenario sin referencias, y no hay ningún, tal vez en términos geográficos, no hay ningún lugar más clave para hablar de un escenario sin referencias, el otro podría ser el océano, es justamente el desierto. En el desierto no hay ningún hito crucial que a uno le sirva como orientación, si es todo un, un llano sin ninguna referencia visible. Es un escenario en el cual si usted no es, no tiene una brújula, no tiene un radar, o no tiene, o no es nómade, no es una persona que habita en el desierto, se va a perder. Inmediatamente se va a perder. Si lo dejan a su arbitrio sin dirección, se va a perder. Esa es como una apuesta segura. Por eso es importante esta actitud que el pueblo, antes de comenzar el viaje por el desierto, va revelando. Mire, números 1, 21, 23, dice así, ¿cómo comienza el viaje? Antes de que el pueblo comience a quejarse y a murmurar, que insistiría era una de las palabras claves del libro de Números. Dice así, y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Y al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es un pueblo que con la experiencia fresca de la liberación de Egipto y antes de comenzar la travesía, es un pueblo que confía plenamente en la dirección de Dios. Pero plenamente eso es lo que está demostrando acá el, el texto. La nube se levanta, el campamento se pone en marcha. La nube se detiene, el campamento entonces se detiene. Y no importa lo que pase, ellos confían ciegamente en la dirección de Dios. Dios es un Dios que se manifiesta en el desierto orientando, proveyendo sentido, proveyendo orientación en un escenario sin referencias. Lo segundo, y esto ya lo hemos visto porque particularmente lo vimos hace 2 martes cuando hablábamos del síndrome de Egipto, es un Dios que responde en un escenario inhóspito. El desierto, por definición, es un escenario donde
no hay abundancia ni de alimento ni de agua. Es justamente lo que es escaso. Por eso en el desierto nadie vive, salvo los pueblos nómades, y que siguen siendo muy, muy pequeños en su población. El desierto tiende a no ser habitado, por eso es desierto. Nadie vive ahí. Y nadie vive ahí porque no están los recursos mínimos para sustentar una vida que no sea solamente de pasaje. Y no obstante, esas características del desierto, Dios es un Dios que da provisión en medio de un escenario inhóspito. Ya lo hemos visto con el maná que provee de alimento cotidiano durante 40 años a una población multitudinaria. No es que Dios provee un día y el otro día se olvida. No, Dios provee durante 40 años y cada día es nueva su gracia. El desierto es un lugar que da muestras de la renovable gracia de Dios, de cómo la gracia es suficiente de Dios día a día. También hemos visto que Dios provee de agua en el desierto, abre manantiales en el desierto. Dios es un Dios que provee aquello que bajo el sentido común, bajo la lógica humana, bajo los esfuerzos humanos, es imposible de conseguir. Pues bien, Dios provee de manera portentosa el alimento cotidiano y el agua. Las dos cosas que más escasean en una instancia como el desierto. Pero Dios no se agota en eso. No son como milagros circunstanciales y después se olvida. Dios provee también de carne. Y ya lo hemos visto, la respuesta de Dios siempre es proveer ante la murmuración y la manifestación de deseo del pueblo. Aun cuando el pueblo, también lo hemos visto, no responde con gratitud. En algún momento, al finalizar el libro de Números, el maná ya les parece atosigante, ya no lo quieren ver más. Y echan de menos el alimento, entonces Dios provee carne en el desierto. Pero también me gusta como Deuteronomio. Deuteronomio es un libro también clave, porque lo vimos el martes pasado. El martes pasado, en Números 14, habíamos dicho que esa generación fracasa porque no cree que Dios va a permitirles entrar y va a vencer a esos enemigos formidables que están eh, impidiendo el tránsito hacia Canaán. Es una muestra más de la incredulidad persistente del corazón de ese pueblo frente a cada manifestación portentosa de la obra de Dios. A eso habíamos llamado como el endurecimiento progresivo del corazón del pueblo, un pueblo que endurece su corazón siendo incrédulo, sumando incredulidad tras incredulidad. Y en esa incredulidad se va a olvidar de la provisión de Dios y fracasa en entrar. Entonces, el libro de Deuteronomio, que es una recapitulación de la historia de Israel en el desierto hecha por Moisés, para advertirle a esta nueva generación, a todos aquellos que no perecieron en esos 40 años del desierto, de cómo no deberían comportarse. Deuteronomio es muy complementario al libro de Números, va a tomar y les va a recordar esto a modo de ejemplo. Dice Deuteronomio: yo os he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Lo que le está recordando Moisés a esa nueva generación, la generación que no sucumbió y que ella sí va a conquistar Canaán, es que Dios ha provisto de manera sobrenatural y nada le faltó en ese escenario tan hino. Dios es un Dios que provee, así como es un Dios que otorga sentido, que otorga dirección en un escenario sin referencias. Dios es un Dios que provee allí donde ninguna mano humana puede proveer. Y también el desierto es un lugar peligroso. Los bereberes son famosos para los historiadores, yo soy historiador, entonces las cosas que son famosas para mí tal vez no lo son para nadie, pero son tribus nómades que se caracterizan por robar a las personas en el desierto. Es un lugar peligroso, es un lugar donde los ladrones tienden a esconderse. Para llegar a Canaán hay que pasar por los pueblos que habitan en los linderos del desierto y hay que derrotar enemigos. Y fue aquello justamente lo que desmoralizó a esa generación que sucumbió en el desierto. Pero Dios va a revelarse en el libro de Números como es un Dios que protege en medio de un escenario peligroso. Lo va a demostrar
Inmediatamente que el pueblo se queja, en Números 20, en el capítulo 21, Dios va a dar muestra evidente de ese poder, ayudando y derrotando a los enemigos formidables que estaban eh, franqueando las fronteras o el paso hacia Canaán, los reyes de Arad, Seón y Og de Basán. Es un Dios que defiende, que intercede, que protege al pueblo de las maldiciones. Recordemos el incidente de Balaam, contratado por Balac para que maldiga, para que de alguna manera Israel pierda la protección de Dios. Números 22-24 es que es imposible una maldición sobre el pueblo de Dios si Dios está con él. Nadie puede maldecir aquello que Dios ha bendecido. Dios otorga protección incluso frente a esas amenazas. Y uno de los últimos enemigos que se narra en el libro de Números va culminando con el capítulo 31, donde se narra la derrota de Madián. A través del libro de Números, hermanas y hermanas, uno conoce el carácter de Dios a través de sus hechos, a través de cómo Él se comporta. Se comporta entregando orientación, entregando provisión y entregando protección. Y es evidente, hermanas y hermanos, que estas dimensiones del carácter de Dios no caducaron, no finalizaron, no tenían fecha de término y culminaron con Números. Ese carácter de Dios que se expresa de esta manera continúa siendo actual y tan vigente como era para la generación de Números para nosotros. Dios sigue proveyendo, Dios sigue protegiendo, Dios sigue confiriendo sentido en un escenario sin referencias. Eso también es un aspecto del carácter de Dios que podemos entender. Y esta me parece también que es una tremenda enseñanza. Irónicamente, el libro donde se narra el fracaso de un pueblo por su tosudez, por su idolatría, por su incredulidad, por su infidelidad, es un libro que remarca las cualidades de la gracia y de la fidelidad de Dios. Dios no responde, Dios no actúa como el pueblo. Y una palabra que va a ser clave en el libro de Números, particularmente es clave en el capítulo 14 de Números, pero lo vamos a ver más adelante cada vez que los salmistas retoman y recuperan la experiencia del pueblo en el desierto, van a utilizar una palabra que va a ser clave para reflejar el comportamiento de Dios, que es lo que nosotros llamaríamos, y a veces se traduce así, en el Antiguo Testamento como misericordia o como fidelidad, que es la palabra Gesed. Gesed o gracia también. Ahora, es una palabra que engloba una gama de significados relativamente amplia y que corresponde a dos dimensiones, a gracia y fidelidad. Lo que nosotros podríamos traducir como gracia y fidelidad están vinculadas semánticamente a la palabra o al concepto Gesed. Da cuenta de un amor inagotable, de un amor de alguna manera que no se corresponde o que no es retributivo frente a las acciones de otro. En ese sentido, gracia como amor inmerecido. Gracia también como amor abundante, no como amor mezquino. Gracia también como compasión. Todas esas dimensiones forman parte del campo semántico de la palabra Gesed. Pero también Gesed, y este también es muy importante para entender cómo se revela el carácter de Dios en el desierto, remite a la idea de lealtad y compromiso con el pacto. Dios es un Dios de pacto y esto es muy importante en el libro de Números. Y Dios es leal y fiel al pacto, aun cuando el pueblo no lo sea. Es decir, Dios le prometió a Abraham que iba a hacer de él una gran nación y que lo iba a llevar a su pueblo y a su descendencia en tierra donde fluye leche y miel, y lo va a hacer y lo va a cumplir. Pese a las constantes falencias y caídas del pueblo, Dios va a cumplir su pacto. Él va a honrar su pacto porque su característica es ser fiel. Eso es muy importante y lo va a reflejar acá el libro de Números. El libro de Números, insisto, es un libro que tiene dos enseñanzas en dos niveles.
por un lado, enseña y explica cómo el pueblo fracasa en su lealtad y obediencia al pacto, pero es al mismo tiempo un libro que refrenda la lealtad de Dios a ese pacto. Eso es lo que enseña Números, a pesar de lo que hemos visto de la dureza del corazón por su incredulidad y a pesar de ese deseo vehemente del pueblo por retornar a Egipto, Dios continúa siendo fiel a su pacto y muestra misericordia. El Salmo 78, que ya vimos el martes pasado, va a insistir en este punto. Dice, en sus corazones no eran rectos con él, está hablando del pueblo. El pueblo no era recto con Dios, no era leal, no era un corazón consistente y alineado con la voluntad de Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Dios es un Dios de pacto. Recordemos que en Sinaí, Dios establece un pacto con Israel y el pueblo fracasa en cumplir su parte al respetar ese pacto. No estuvieron firmes en su pacto, lo sintetiza así el Salmo 78, Salmo de Asaf, un salmo notable, pues narra con lujo y detalle la experiencia del pueblo en el desierto. Pero él, mire el contraste, el pueblo no fue fiel al pacto, no se arrepintió de todo su corazón, pero él, pero Dios misericordioso, que se perdonaba la maldad, mostraba de alguna manera compasión y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, se acordó de que eran carne, soplo que va y que no vuelve. Tuvo en consideración la pequeñez del pueblo, lo débiles, los falibles, lo inconstantes que eran, y nosotros no somos distintos. En nuestra pequeñez, Dios muchas veces responde con misericordia, no retribuyéndonos como nos debería retribuir. Ahora, de manera interesante, en Números 14, una vez que se habla nuevamente de este concepto, misericordioso, Dios es misericordioso y conserva y es leal al pacto, dice así, Dios, Moisés lo va a describir así, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo uno podría entender esta dimensión? Dios es santo y no permite y no tolera el pecado en su presencia y no dará por inocente al culpable, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso y Dios perdona. En Números 14, la disciplina va a recaer sobre todos aquellos adultos que vieron los portentos y aún así, los portentos de su salida de Egipto y la provisión en el desierto, y aún así se rebelaron. Pero eso no significa que nadie del pueblo va a entrar a la tierra prometida. Dios tiene un firme propósito de cumplir el pacto, aun cuando sea con una generación distinta. Así que el pueblo que va a ingresar, proceso que se narra en Deuteronomio y en Josué, va a ser un pueblo nuevo de alguna manera, pero liderado por aquellos que sí se mantuvieron fieles, Josué y Caleb. Dios va a continuar honrando al pacto pese al fracaso de una generación entera. El pueblo va a continuar, el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Es interesante porque en el capítulo 14 dice, no entrarán en mi reposo, no voy a permitir que esta generación que me ha tentado ya 10 veces entre a la tierra prometida. Pero en el capítulo 15, inmediatamente, Dios va a decir, habla a los hijos de Israel, dice por boca Moisés, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, inmediatamente Dios tiene el propósito de restablecer el pacto con una nueva generación. Yo no, en ese sentido, el desierto es un interludio, pero no es el fin. Dios va a honrar su pacto, Dios va a ingresar al remanente, a su pueblo, en Canaán. Y lo va a hacer porque su carácter es ser leal al pacto. Esa es parte de la teología fundamental de Números. De hecho, inmediatamente restituye las condiciones del pacto en el capítulo 15 de Números al momento de decir, ustedes igual van a entrar, no ustedes porque ustedes van a perecer, pero sus descendientes van a entrar y establece una serie de leyes o regulaciones más bien para las ofrendas que parten de la premisa que el pueblo va a dejar de andar errando en el desierto. Harina, aceite, vino. Todas dimensiones que nos hablan de un pueblo ya establecido, ya sentado, con una base agrícola. Tiene viñas, tiene olivos,
puede sembrar cereales. Dios va a terminar cumpliendo su pacto. El libro de Números no termina en Números 14. Números 15 es tal vez el contraste más notable entre el fracaso de un pueblo y la persistencia de la gracia de Dios. Gracia de Dios entendido como bondad y amor inmerecido y como fidelidad y lealtad. Porque a diferencia, y aquí voy a adelantar materia, el próximo martes vamos a hablar de que otra enseñanza del desierto es la idolatría. El desierto es un lugar que expone la idolatría, la deslealtad del corazón. El pueblo no solamente convivió con el mundo de Egipto y con sus cientos de dioses, sino que también el peregrinaje en el desierto fue acompañado con pueblos también idólatras. Y sucumbió, terminó adoptando esos otros dioses. Y a diferencia de los otros dioses, los dioses paganos, cuando uno estudia, por así decirlo, religiones comparadas, se da cuenta que el carácter de los dioses paganos, de los ídolos, es ser irascible, voluble, caprichoso. Los dioses en el mundo griego, por ejemplo, se levantan eh, con el pie izquierdo y son capaces de exterminar a medio mundo porque se les ocurrió nomás. Son caprichosos, siempre hay que ir sobornándolos. Dios es leal, Dios es un Dios en el cual uno puede reposar en su lealtad, en que su carácter no va a cambiar, su carácter es inmutable. Y en ese sentido uno puede descansar. Dios no es un Dios como cualquiera. Dios es un Dios leal y fiel. Fiel a sí mismo. Muy importante. El desierto va a ser un espacio de comprobación una y otra vez de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la inagotable misericordia de Dios. El Salmo 136 así lo demuestra. Salmo 136 es una pieza literaria notable por lo siguiente. Hay afirmaciones, narra de alguna manera la creación del mundo hasta la entrada del pueblo en Canaán. Es como si narrase los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y frente a cada cláusula, frente a cada acción de Dios, va a aparecer aquello que está en cursiva, porque para siempre es su misericordia. Dios hace algo y eso que hace Dios es, de alguna manera, la expresión de su misericordia actuando. Así que, para el autor del Salmo 136, el desierto, por contraintuitivo, por paradójico que nos parezca, es un lugar donde la gracia de Dios se despliega como en ningún otro lado. Es tal vez justamente por ese contraste, en un escenario de privación, en un escenario inhóspito, en un escenario de desafíos, en un escenario de peligros. La gracia es lo que más se necesita. Y Dios va a responder en esa experiencia con gracia. Leamos el Salmo 136, dice, al que sacó a Israel de medio de ellos, está hablando de la liberación del pueblo de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. El salmo tiene una entonación y el énfasis y el propósito del salmo es muy evidente. Una palabra que más se repite es misericordia, porque para siempre es su misericordia. Cada acción de Dios desde la liberación, el salmo es más largo, pero parte con la creación, desde la creación del mundo, la liberación del pueblo de Egipto y la travesía en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, son expresiones permanentes y evidentes de la gracia de Dios. El desierto es una experiencia en la cual se despliega, se demuestra la gracia de Dios. Y la analogía que escoge el salmista es notable. Pastoreó a su pueblo por el desierto. En el sur es difícil ver estas imágenes, pero este
aquellos que no conocen Ovalle se parece mucho a esto. Es un poquito más verde que eso en algunos cerros, pero no se parece en nada a la vida ganadera del sur de Chile, donde el agua, donde el pasto están ahí, y incluso ni siquiera se requieren pastores porque el pasto está en abundancia y disponible. En el desierto, el pastor es el que protege, provee, cuida y orienta. Él va dirigiendo a las fuentes de alimento, él protege al pueblo de enemigos. Y la imagen que utiliza el salmista para describir la acción de Dios con el desierto es muy gráfica y muy ilustrativa. Dios en el desierto ha sido como un pastor. Ahora, hermano y hermana, si se fija, la idea de Dios como pastor no es, no está ausente en el Nuevo Testamento. Y con esto quiero ir cerrando. Tenemos otro gran pastor que tiene compasión de nosotros que andábamos como ovejas sin pastor, errantes, sin protección, sin provisión, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Es Dios. Incluso en la persona de Cristo podemos seguir teniendo lecciones del desierto que reflejan el carácter de Dios, y con esto quiero ir cerrando. Al menos en dos dimensiones. Hemos visto que la experiencia del pueblo en el desierto es recuperada desde dos registros. En la perspectiva de las epístolas, particularmente en el caso de Pablo en Corintios, el autor de los Hebreos, y también en Judas, donde la experiencia de Israel en el desierto es vista como el fracaso, como la experiencia más evidente de incredulidad y de desafío a la voluntad de Dios, y que nosotros deberíamos tenerla en consideración para aprender de ello. En los evangelios, la experiencia del desierto aparece de manera distinta. Y aparece de manera distinta porque está enfocada en la persona de Cristo, en al menos dos dimensiones. Por una parte, de alguna manera Cristo, y sobre todo considerando su experiencia de la tentación descrita en los evangelios, particularmente me interesa en el caso de Lucas 4, es un espejo en positivo de cómo tal vez Israel debió haberse comportado en el desierto. El libro de Números narra el fracaso del pueblo en el desierto, de cómo él respondió con infidelidad, con idolatría, con murmuración frente a la provisión y misericordia de Dios, en ese escenario de privación. La experiencia de Cristo en el desierto durante 40 días, y la cifra no es azarosa, evidentemente hay un símil, es que Cristo es de alguna manera un Israel victorioso. Cristo hizo lo que Israel no pudo hacer. Y esto es interesante, no solamente de alguna manera, por el símil de los 40 días y los 40 años, porque frente a cada tentación de Satanás en el desierto, privación de alimento, la respuesta de Cristo era enunciada desde o invocando el libro de Deuteronomio e invocando explícitamente pasajes que tenían que ver con la experiencia de fracaso de Israel en el desierto. Tal vez Cristo era el más consciente de todos de cómo y por qué el pueblo había fracasado en el desierto. Y frente a cada tentación, el Señor respondió, pero no sacando pasajes los primeros que se le cruzaran por la mente o improvisando sobre la marcha. El Señor respondió invocando el libro de Deuteronomio, el libro que de alguna manera es el primer libro que recoge la experiencia de Israel en el desierto. Cristo respondió como el pueblo debió haber respondido en el desierto. Muy interesante. Y por eso Cristo se revela ofreciéndonos a nosotros mismos, tal como Dios en el desierto, las mismas cosas que nos hacen falta en nuestra travesía para llegar a nuestra herencia celestial, hermano y hermano. Si Dios no abandonó al pueblo de Israel en el desierto y lo dejó a, a sus propias anchas,
para que cruzara el desierto por sus propias capacidades y por sus propios medios, Cristo no hace eso con nosotros tampoco. El que mejor refleja el carácter de Cristo, tal como Dios en el desierto, es el evangelista Juan. El evangelista Juan está lleno de símbolos y de tipos que van haciendo eco de la experiencia de cómo Dios desplegó gracia y se mostró y se reveló a sí mismo en el desierto. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, se inaugura con el capítulo 1, cuando él dice que él habitó. Y literalmente ahí habitó es, puso su morada, puso su tienda de campaña entre nosotros. Una traducción literal podría decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Y así como la experiencia de la presencia de Dios en medio del desierto fue santa, fue visible y fue permanente, de la misma manera la presencia de Cristo en ese momento irrumpió así. No estuvo un ratito, 33 años, 3 décadas, por 3 décadas, el mundo pudo contemplar cómo el Hijo de Dios habitó entre nosotros, moró permanentemente entre nosotros. Eso significa, moró entre nosotros, habitó, puso su morada permanente. No vino de paso. Y además dice, y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Vimos su gloria. En el Antiguo Testamento, en la final, la gloria de Dios desplegada en el tabernáculo, nosotros también la vimos, lleno de gracia y de verdad. Y hasta ahí uno podría decir, es que ya, está bien, puede ser alguna especie de coincidencia rara del evangelista Juan. Pero uno sigue leyendo el Evangelio de Juan y en el capítulo 3 tenemos una nueva metáfora, una nueva analogía. La incredulidad del pueblo en Números es castigada por Dios con estas serpientes venenosas, estas serpientes ardientes. Y la mortandad del pueblo solo cesa cuando Moisés levanta en el desierto una serpiente de bronce. Y el evangelista Juan va a decir, esa serpiente de bronce es un símil, es un tipo, es un simbolismo de la obra de Cristo en la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquello que salvó de la mortandad, aquello que proveyó de salud sobrenatural en el desierto, es lo mismo que hace Cristo en la vida de aquel que se arrepiente. Frente a la mujer samaritana, las quejas constantes, más constantes del desierto eran falta de agua. Y le dice, mujer, si tú supieses quién está hablándote, quién está frente a tuyo, le pedirías y él te daría agua viva y no tendrías sed jamás. El agua viva. Y a Juan no es el único que se le ocurre esto. Pablo va a decir literalmente en el capítulo 10 de 1 Corintios, capítulo 10 de 1 Corintios muy importante para la reflexión que estábamos llevando, porque ahí Pablo recupera la experiencia de Israel en el desierto como un cúmulo de lecciones para nosotros. Y dice, y ellos bebieron de la roca, bebieron del agua, y la roca, dice, era Cristo. La provisión de agua en el desierto, la provisión de agua viva para que nosotros nunca carezcamos de eso y no tengamos sed jamás, estemos perfectamente saciados, es Cristo. En el capítulo 6 de Juan, el Señor se va a identificar como el maná. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Provisión. Provisión sobrenatural. Pan y agua en el desierto. Pan y agua. Como símiles de provisión y satisfacción de todas nuestras necesidades. Pan vivo, agua viva. Porque Él es fuente de vida. Y por último, en Juan 10, el número 27-17 va a decir Dios en el desierto, decir, no quiero que el pueblo sea como ovejas sin pastor. No quiero que anden errantes. Ya hemos visto que en el Salmo 136 se ocupa la misma idea. El pueblo sin Dios es un pueblo como ovejas errando en el desierto. Y Dios aparece como aquel que pastorea al pueblo en el desierto. En Juan se nos dice que el Señor tenía compasión de ver la multitud desorientada como ovejas sin pastor y él mismo se va a presentar como el buen pastor, aquel que pone su vida por las ovejas. Hermano y hermana, esa misma provisión de dirección, protección,
que Dios proveyó en el desierto a su pueblo es la misma que tenemos nosotros en Cristo. En Cristo no nos falta nada. Y quiero terminar, hermanas y hermanos, con esta expresión de Colosenses, de Pablo en Colosenses. Nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. No nos falta absolutamente nada. Así como habíamos dicho respecto a el deseo de volver atrás, que deberíamos hacernos la misma pregunta que le hizo Pedro, pregunta retórica frente a la pregunta de Jesús, si ustedes querían irse con ellos, también decía, ¿a quién iremos? ¿Para qué vamos a volver atrás? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo mismo podríamos repetir con Pablo. En la experiencia de privación del desierto, en nuestro peregrinaje hasta llegar a nuestra morada celestial, estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos, toda la gracia, toda la bondad, toda la fidelidad a la cual echamos manos en nuestra travesía, están condensadas en la figura de Cristo, en la persona del Señor Jesús. Estamos completos en Él y con Él no nos falta ni nos faltará nada. El Señor bendiga su palabra.